Ok, bueno, damos la bienvenida a todos a Casa de Oración Impalta, a los que están en transmisión Facebook, les mandamos un saludo desde aquí y bueno, bienvenido a todos los chicos que están aquí para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio con este libro del Evangelio de Juan, ¿verdad? Que estamos viendo y bueno, lo estamos estudiando, ¿verdad? Decíamos que vamos a estudiarlo, a escudriñarlo. Y bueno, antes de eso, primero vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? A ver, para poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme ahí donde están. Amado Dios, damos gracias porque tú eres bueno, porque de verdad que tu presencia, Señor, se hace manifiesta cuando nuestras mentes, nuestros corazones tienen la actitud, Señor, de recibir, de tener la humildad para recibir, para que tú nos des y nos muestres, nos ilumines el entendimiento. Señor, de verdad es gracias a ti que podemos nosotros adquirir conocimiento, sabiduría, entendimiento, y queremos reconocerte en esta tarde a ti, Señor. Que tú seas con tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, llegando a cada corazón, Señor, y que tú redargullas de pecado, de justicia y de juicio conforme a tu palabra y el propósito y plan que tienes para cada uno de estos chicos, Señor. Que hables, que muestres y que aclares, Señor, aquellas dudas, aquellas situaciones que ellos traen o aquellas cargas que ellos puedan traer también. O algunas situaciones que tú conoces de su corazón, Señor. Sabemos que tu palabra es vasta para hablarnos y ella habla, Señor, a todas las edades. Queremos que tú hables, Señor, por medio de tu palabra y nos edifiques. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, chicos, pues bienvenidos a todos. Creo que ya se conocen, ¿verdad? Todos, la mayoría. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí ya nos conocemos todos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Bueno, me adelanté porque la verdad es que tenemos que terminar parte del tema pasado y iniciar el tema de hoy. Entonces me adelanté, dije, para poder ganar tiempo. Yo sé que ustedes son más rápidos que yo y ustedes en lo que ya acabaron de anotar, pues yo me tardo, ¿verdad? Entonces, ustedes mientras van anotando ahí en su libreta, nos quedamos en Juan 1:3, ¿ok? Les puse así precisamente para identificar, ¿verdad? El versículo 3, el versículo 4, el versículo 5, el versículo 6, y bueno, de aquí todavía me falta. Pero vamos a ahorita a ver el 3, 4 y 5, como de resumidas cuentas así, ¿verdad? Para poder irnos a la parte del 6. Pero en lo que ustedes escriben y anotan, vamos leyendo la palabra y explicando. Y bueno, quiero hacer énfasis en dos cosas en general de estos versículos. Conforme los vamos a ir estudiando se van a dar cuenta, pero quiero adelantarme porque no quiero que al final se me pase. Entonces, estos, desde el 1 al 5, prácticamente nos hablan, pensé que iba a pintar más, nos habla y nos va a hablar del verbo. ¿Qué es verbo? ¿Qué habíamos dicho que era verbo? Jesús, ¿verdad? Cristo, la palabra, el mensaje, la doctrina. Bueno, se le puede decir de varias maneras, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, al verbo, a Cristo mismo, ¿sí? Estos, desde el 1 al 5, vamos a encontrar en general la esencia de quién es Cristo, quién es Dios, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar. Y aquí
del 6 en adelante, que vamos a ver hasta el 13, vamos a encontrar a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar con él, vamos a entrar con el principal, el autor, ¿verdad? Y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, ahí es donde nos quedamos en el versículo 3. Les leo 1:1 al 5. Dice, en el principio, esta es otra versión, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Bueno, es otra versión y nos así como que nos... Pero vamos a irnos a Reina Valera. De todos modos, la Biblia que tengas nos va a edificar. Nada más que vamos ahí, acompáñame a Primera de Juan, ¿verdad? Juan, el Evangelio según Juan, según San Juan, incluso dice. No hay que quitarle el San, ¿verdad? Por algo le pusieron el San. Sí, San Juan. Entonces, ahí, y porque Juan pues fue como todo aquel que ha creído, ¿verdad? Santo. Juan no era cualquier Juan, no por categoría, sino por identidad, ¿sabes? Bueno, acompáñame ahí, bueno, ahí ya la tienen la cita ustedes anotada, ya nada más en su Biblia la se buscan. Efesios 6:1. Leíamos, ¿se acuerdan que vimos Colosenses, donde nos hablaba la plenitud, lo completo que era Cristo? Él tiene las características, ¿verdad? El Hijo tiene las características del Padre. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo es el Hijo? Todopoderoso también, ¿verdad? Por eso, Él quiere que me acerque en oración y lo haga confiadamente, en que Él tiene el poder para obrar en mi imposible, lo que yo creo que es imposible. La confianza a Dios siempre va unida con la obediencia, chicos, a su palabra. Por ejemplo, si un joven o una señorita está pidiendo a Dios que le ayude a ser obediente a sus padres, ¿verdad? Porque le cuesta trabajo, porque reconoce que le es difícil, que ese joven y esa señorita o esa señorita pues debe de creer la palabra de Dios, que dice en Efesios precisamente 6:1-3, les leo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primeramente Dios te dice que esto es justo. ¿Por qué debo entonces obedecer? Si me está costando trabajo a mí obedecer a mis padres, y Dios dice que en su palabra que yo obedezca a mis padres porque esto es justo. Bueno, pero ¿qué pasa? A veces yo lo veo injusto, ¿no? Porque a veces lo que se me pide, pues a lo mejor puede estar muy fuera de mi alcance, o a veces es algo que no me gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que puede ser para ti injusto, pero ¿qué crees? Dios, que tiene la verdad, dice que es justo. Y bueno, si ya nos vamos a ver un poquito, ¿verdad?, de cómo Dios mira las cosas, pues comprendemos su justicia. Porque los padres no te dieron comida, nada más. No te dieron pañales, ¿verdad? No te dieron escuela. No te dieron, ¿qué más? Vestido o vestimenta, ¿verdad? No solo eso te dieron. ¿Sabes qué te dieron? O sea, dentro de eso, ¿sabes qué está? Su vida de ellos. O sea, en cada vestimenta que tú te cubriste, en cada comida que tú comiste, en cada, ¿sí? En cada una de
cosas, ¿qué crees? Se fue la vida de tus papás, pues está yendo, ¿verdad? Porque es la vida la que ellos dan. El trabajo que es, pues es dar su vida, dan su vida en el trabajo, para que tú y yo podamos comer. Entonces, claro que es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, esto no significa que porque a lo mejor tú dirás, bueno, es que mi mamá, mi papá ha sido injusto porque a lo mejor me ha corregido de cosas que yo no cometí o que yo no he hecho. O a veces se ha desquitado conmigo, ¿no? Peor aún. O sea, se enoja con mi mamá o se enoja con mi papá y el que paga los platos rotos, pues ¿quién creen que es, no? A lo mejor ustedes dirán, soy yo. Y ni siquiera mis hermanos, ¿no? A veces como que es uno, ¿no? Uno de los que ahí... Puede ser que sea tu caso, no lo sé, porque yo no te conozco, el único que conoce las cosas es Dios. Pero el punto es que fuera de esa parte que los papás tienen que, ¿verdad? Tienen que ir aprendiendo cuando conocen al Señor. Esa es una parte en ellos. Yo les decía la vez pasada que hay que separar, ¿verdad? La responsabilidad de cada quien y las bendiciones que Dios da por la obediencia. Entonces, ustedes están sembrando y si siembran bien, bien les va a ir, ¿verdad? Entonces, yo voy a sembrar bien, aunque mi mamá o mi papá haya sembrado mal. Ese es el pensar del Hijo de Dios, ese es el pensar del creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que cada uno lo que siembre va a cosechar. Y yo, hijo, no quiero cosechar lo mismo, no quiero cosechar mal. Entonces, es una decisión, es una voluntad que se nos da para que nosotros la tomemos. Al contrario, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos va a llevar, Cristo nos va a llevar a amar a nuestros padres, a perdonarlos, a pesar de la actitud mala, porque sí, no vamos a decir que no, todos somos pecadores, sí hay actitudes malas que a veces salen del corazón malo y que dices, hasta te sorprenden, pero también te hieren, ¿sí o no? Y de momento dices, oye, no me esperaba esto, pero, ¿no? Pero realmente porque necesitan a Dios, igual que tú, igual que yo. Entonces, esa es la parte que no los justifica de su daño, no, porque al final van a tener sus consecuencias, pero tampoco somos jueces, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer un juicio, solo Dios, y nos toca orar por ellos, ¿sale? Entonces, allí estamos viendo lo que les decía, ¿verdad? La confianza, cómo me doy cuenta que confío en Dios, obedeciendo su palabra. Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. O sea que entonces, si yo digo ser un joven, una señorita o un chico cristiano, creyente, yo tengo que orar por mi papá, por mi mamá, y de alguna manera es mi responsabilidad ayudarlo. ¿Ya se dieron cuenta? Ayudarlo a que vuelva en sí. Claro, no en ese momento, ¿verdad? Porque en ese momento sería imprudente. Puede que te levante otra y la otra, ¿sí? Entonces hay que ser prudentes en qué tiempo. Pero sí puedo ayudarlo. Primeramente en oración. Y segundo, como dice aquí, ¿verdad? Ayudarlo a volver al camino recto, es decir, explicándole a la hijo, la palabra de Dios dice esto, y si no lo tienes como, ¿qué dice Dios? Bueno, mira, yo veo que esto y esto, ¿verdad? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, mentimos y nos damos cuenta que nuestro papá, nuestra mamá nos mintió, pero también nosotros mentimos, dices, pues, ¿cómo vas y le dices que no mienta o que no te mienta? Si tú también mentiste, ¿verdad? Entonces a esto se está refiriendo a esta parte. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.
Y bueno, así podríamos seguir más ejemplos, pero ahí vamos a dejar esos ejemplos y nos vamos a ir. Ahí están las citas de Tomos, estos son parte de ejemplos. Aquí habla del yugo desigual, aquí nos habla de la parte de cómo seguían a Jesús. Él sanaba con su palabra. Y Apocalipsis 4:9 de ese poder que Dios tiene. Todo por eso debe provocar en nosotros confianza y adoración, que es Apocalipsis 4:9 y 11. Estos los van a revisar en casa, ¿ok? Ahora ya nos vamos con Juan 1:4, porque el 3 abordamos la vez pasada, un poquito más. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a ver características. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? A ver, Juan 1, ahí vayan a Juan 1:4. Del 1 al 3 nos sigue hablando de lo que es Él. Él es Dios, que Jesús es Dios y que todo lo creó. El 4 y el 5 nos va a dar características o cualidades de lo que es Él, ¿ok? Y una de ellas es la vida. Él es vida. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Vida. Vida. La palabra vida significa Zoe, la vida que tiene Dios, que Él dio al Hijo también, a Jesús encarnado, que la tuviera y que el Hijo manifestó en el mundo. Esa vida de Dios. Juan 5:26, que precisamente aquí tenemos en este bloque. Dice Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora vamos a otros versículos paralelos que nos dejan ver que Jesús es vida. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Ahí está otra vez, Jesús es la vida. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado, es decir, con Jesús, ¿verdad? Entonces ahí está hablando otra vez de la vida, que Jesús es vida. Cuando hay muerte, vamos a ver un contraste. Si en Jesús hay vida, en el chico y la chica o la jovencita, ¿qué hay? Si no tiene la vida de Jesús, ¿qué es lo contrario a vida? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo contrario a la vida? Muerte. Muerte, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que sabemos los contrastes, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Sí, se les llama, tiene otra palabra. ¿Antónimos? ¿Sí, verdad? Sí, son antónimos, porque sinónimo son palabras iguales que significan lo mismo, ¿no? Ok, bueno, español. Entonces, lo contrario es muerte. Y ya cuando hablamos de muerte, hablamos de pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos pues, de todo tipo de pecado, ¿verdad? Mentira, robo, egoísmo, chisme, codicia, orgullo, ¿verdad? Que viene y que se produce en el corazón, ¿sí? Y que muchas veces en esa vida estamos. ¿Cuándo estamos? Cuando no le hemos dado una respuesta, ¿verdad, Jesús? Cuando no le hemos dado una respuesta porque Él siempre nos está buscando. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos está llamando, nos está buscando? ¿Sí? Ya sea por medio de tus familiares, ya sea por un amigo que te dice acércate a Dios, busca de Dios, o a través de varias formas, ¿no? Que hoy en día ustedes saben más si todavía sigue pasando eso, porque hoy me ocupa en este tiempo, porque en el tiempo que al menos yo vine al Señor, fue un tiempo donde varios compañeros de mi salón eran cristianos, ¿no? Y llevaban su Biblia y no tenían pena, agarraban la Biblia, me la enseñaban, mira aquí léete lo que dice. Y recuerdo muy bien, porque nunca se me olvidó, un proverbio ahí que decía,
Ajá, de obedecer a los padres. Entonces, yo dije, no, sí, gracias, pero, no, entonces, pero siempre ha habido alguien que haga esa parte. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Estás aquí? Sí. Es que oí que quitaste 2 hojas. Sí, es que se me echaron. Ah, ya, ok, pero vas a escribir. Ya estás escribiendo. Ok. Bien. Entonces, la vida, decíamos, Ángel, que lo contrario, ¿qué? Si no hay vida, ¿qué hay? Muerte. Muerte. Bien, gracias, Ángel. La muerte, entonces, nos habla de pecado, chicos, nos habla de lo que hay en el corazón cuando nosotros no queremos la vida. Y miren, hay Proverbios, ya lo anotaron aquí ustedes, Proverbios 28:13. Dice, no le irá bien al que oculta sus pecados. Dice que no le irá bien. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿será que? Ya algunos ya encontraron esa cita. Dice, será perdonado. O sea que Dios está esperando que tú y yo le digamos a Él, ¿verdad? Le confesemos a Él. No necesitas saberlo todos, ¿verdad? Sino que tú se lo confieses a Él primero. Y ya Él te dirá si se lo vas a ir a confesar a alguien más, ¿verdad? A quien hayas a mejor ofendido. Pero principalmente es con Él. Y entonces, al confesar mi pecado y me aparto, entonces vendrá el perdón de ¿quién? De Dios, de Jesús. Vendrá el perdón de Dios. Dios, chicos, quiere perdonarle sus pecados. Él quiere perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tengamos vida, vida de Dios, vida espiritual. Y cuando tenemos vida espiritual, ¿saben qué pasa? Tenemos vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? La vida eterna, dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ay, pastor, yo pensé que era llegando hasta allá, ¿verdad? No, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú estás conociendo ahorita aquí a Dios, a Jesús, entonces tienes la vida eterna. Si tú le conoces, tú tienes la vida eterna. Vean, la vida eterna es algo, es un estado espiritual, ¿sí? En el cual la palabra de Dios actúa en nosotros. Por eso es que podemos alabarlo, adorarlo, por eso es que podemos derramar nuestra alma delante de su presencia. Cuando no hacemos eso es que no hay vida quizás en mí. No he entrado en esa vida espiritual, ¿verdad? Y para eso estamos aquí. Para eso estamos, precisamente para que Jesús nos hable con su palabra y vayamos viendo quién es Él, ¿verdad? Y conozcamos quién es Él y entonces estemos seguros de esa vida eterna. Juan 3:16, todos no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a ¿quién? Al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, chicos, si tenemos la vida, y si Cristo es la vida, y tengo a Cristo en mí, tengo la vida de Dios. Entonces, tendré también luz. Fíjense. Ahora aquí en el versículo que estamos, dice, en Él estaba la vida. Y la vida, que es Cristo, era la luz de los hombres. Ah, o sea, tenemos la vida, pero también la luz. ¿Y la luz quién es? Cristo. ¿Qué significa luz? Ahí se anoten. Resplandor, ¿verdad? Luz, resplandor. Se refiere a la verdad bíblica que resplandece o alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Repito, luz, el resplandor, se refiere a la verdad bíblica que resplandece o alumbra
los ojos de nuestro entendimiento. Cuando hablamos de los ojos de nuestro entendimiento, no son unos ojos que tenemos aquí, ¿no? O sea, digo, yo también lo llegué a pensar. Bueno, yo lo llegué a pensar. No, es como algo que logras, como cuando dicen, ya me cayó el 20, ¿no? Ya entendí, ¿no? Esos son tus ojos de tu entendimiento. Como cuando dices, ya entendí por qué Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Oh, sí, o sea, y entonces tu entendimiento empieza a ser, o los ojos de tu entendimiento están siendo alumbrados. Es decir, puedes ver, puede aclarearse en tu vida. La vida de Cristo trae como consecuencia luz a nuestras vidas. Por eso es que muchas veces te vas a enfrentar a que cuando la palabra de Dios está siendo expuesta o enseñada, te vas a dar cuenta de tus pecados. Y aunque a lo mejor yo no te diga, ¿verdad? En tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, ya se te vino, ¿verdad? Y ahí está, uy, yo hice esto, no esto, o sea, es eso, es la luz, ¿verdad? Como tienes la vida, si tienes a Cristo, tienes la vida, y si tienes la vida, tienes la luz. Entonces la luz va a hacer ver tu oscuridad, va a hacer ver lo que es oscuro, lo que es pecado, lo que es malo, y entonces nos va a dar la visión para poder ver con claridad nuestra condición, ¿verdad? ¿Cómo me encuentro? Juan 12:46. Yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para eso vino Jesús, exactamente. Para eso está el verbo de vida. Para que no andemos en tinieblas, ya no permanezcamos en una vida de pecado oscuro. Ahora, Salmo 119, 105, ¿qué nos dice? ¿Alguien se la sabe? A ver, vamos a darle lectura ahí en su Biblia. Busquen Salmo 119, 105. Es una cita bíblica que también es importante memorizarla, para tenerla presente en nuestra vida. ¿Qué dice Salmo 119, 105? A ver, ¿todos ya la tienen? Vamos a leerla juntos. A ver, 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no me escuché como a uno o dos. A ver, todos los que ahí están, ¿verdad? Con la Biblia. A ver, de nuevo otra vez. Salmo 119, 105. 1, 2, 3. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿han visto una lámpara? Sí, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿verdad? Una lámpara, ¿para qué sirve? Para alumbrar el camino, ¿verdad? Todo lo que está a tu alrededor. Así es la palabra de Dios, chicos. Es una lámpara, es una representación. Nos ayuda a ver con lo que nos estamos enfrentando. Jesús alumbra nuestras vidas por medio de su palabra. Ahora, también hay chicos, ¿verdad? Jóvenes, que no quieren la luz, la lámpara, la palabra, a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué será que no? Porque aman más su pecado, porque aman estar en tinieblas, porque dicen, yo quiero estar en el mal, ¿no? ¿Sí lo habrá? ¿Creen ustedes que sí lo haya? En las escuelas nos podemos dar cuenta, ¿no? O en la vida, gente que nos topamos en la vida y que dice, no, pues yo, hasta mejor yo dicen, yo soy satánico, ¿no? Algunos que ya lo confiesan así abiertamente, ¿verdad? Y que a lo mejor son tus amigos o tus amigas, ¿no? Y te lo dicen, no, yo tengo la Biblia de Satanás, ¿no?
y así, y bueno, y si uno ahí va de curioso, ¿verdad? O de curiosa, y ya, así, a ver, ¿qué dice? No abrimos la Biblia de Cristo, ¿verdad? Pero sí abrimos la otra, ¿no? Y a veces dices, no, espérate, a ver, sí puedes leerla, ¿no? Digo, la gente lo va a prohibir si te decides, pero no es conveniente, porque ¿qué te va a decir? ¿Verdad o mentira? Pues mentira, ¿no? Incluso está de cabeza, o algo así. Pero esa situación, ahora tú dirás, bueno, ve la vida nada más de quien la ejerce, ve la vida de la persona que lo cree, cómo vive, ¿no? Normalmente son personas que te dicen, ay, no obedezcas las leyes, ay, fíjate la norma, no, ay, maestro, ¿por qué le haces caso? No. Y se la viven violando todo en la vida, ¿no? Pensando que no va a pasar algo fuera de, ¿verdad? De su o sea, ahora sí que su persona donde ellos puedan dominar y no ven el peligro y pueden pasar cosas mucho más peores, mucho más peores. Yo siempre he dicho que todo tiene una razón de ser porque lo vemos a través de la escritura, ¿sí? Hay muertes muy fuertes que tú dices, pero ¿por qué? Y por otros de diferente manera, ¿no? Yo creo que todo tiene una explicación y yo creo que está por ahí, entre lo malo y lo bueno. O sea, si tú obras mal, mal te va a ir. Y si tú obras bien, pues te va a ir bien. Porque Jesús así nos los dejó ver. Y es verdad, si aquellos que siguen lo malo, pues tarde que temprano les va a pasar algo muy malo, pues ¿qué esperan? ¿Que les venga bien? Pues no. O sea, no se puede. Es una ley. Entonces, tú decides, ¿verdad? La vida, la luz de Cristo o las tinieblas, pero al final se nos permite, ¿verdad? Y se nos exponen las dos partes y nosotros podemos decidirlo. Pero Jesús siempre nos dijo, y Dios nos dijo, yo prefiero que elijas lo bueno, que elijas la luz, porque sabe hacia dónde nos va a llevar, hacia la vida eterna, hacia una vida, ¿verdad? Donde no habrá pecado, donde habrá justicia, donde habrá verdad. Ahorita tú te desalientas de la vida porque dices, ay, pastora, pero sí, todos mienten, todos hacen lo mal. No, si viera, no, pues ir contra todos, pues como que estar bien difícil. No, pues si tenemos todo así, pues nadie, ni yo, ¿sí o no? Pero no debemos ver así, no, a ver, una cosa es que a lo mejor veo que en mi salón pues sí todos están, nadie quiere de Jesús, ¿no? Al contrario, se burlan, pero para eso estoy ahí, para orar por ellos, ¿sí o no? Para orar por ellos, para decirle Señor, para pedirle por ellos que ellos puedan ver esa luz, esa vida. Entonces, ¿por qué? Porque el destino de ellos será destrucción. Juan 1:5, la luz en las tinieblas dice resplandece. ¿Qué hace la luz de Cristo? Resplandecer, ilumina. Las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Fíjense, tinieblas pues es significado de oscuridad, maldad, pecado. Tinieblas es igual a oscuridad, maldad, pecado, todo lo que es contrario a Dios. Así como todo lo que es contrario a Dios. ¿Es más fuerte la luz que las tinieblas, creen? ¿O es más fuerte las tinieblas que la luz? Pues es imposible, ¿no? O sea, la luz alumbra el lugar oscuro, ¿verdad? Pero las tinieblas, ¿qué podrían hacer contra la luz? Ni siquiera se podrían imponer, ¿no? O sea, la luz digamos que es algo así como que tiene más fuerza sobre, ¿verdad? Que las tinieblas. Se desaparecen, ¿no?
totalmente. Un lugar que tiene luz deja de tener lugares oscuros. Entonces, ahora veámoslo en nuestra vida. ¿Qué área de nuestra vida está en tinieblas o está en oscuridad? Hablando de nuestras áreas que hemos hablado, era el área espiritual. ¿Cómo está mi área espiritual? ¿Está muerta o tiene vida? Mi área física, ¿verdad? Donde entro yo, mis sentimientos, emociones, voluntad, mi persona, ¿verdad? La área familiar que va aquí dentro de tu familia, el área laboral, el área escolar, ¿verdad? El área social, ¿verdad? Que hemos hablado, el área social y el área ministerial, que se me estaba pasando. Ajá. ¿Qué de esas áreas de mi vida están en tinieblas? O sea, quiere decir que no veo claro. No veo claro en cuanto a qué Dios quiere ahí, si yo tengo la vida de Cristo y la luz de Cristo. Si no la tengo, pues no lo veo, porque hace falta que la luz de Cristo me alumbre, ¿verdad? Y pueda verlo y decir, por ejemplo, en el área ministerial, Dios me ha dado un talento, o Dios me dio un don, ya me di cuenta, ¿verdad? A lo mejor es la música, y entonces empiezo, ¿verdad? O a lo mejor es la enseñanza, me gusta enseñar, entonces te das cuenta que es algo que se te ha dado y entonces lo empiezas a trabajar. Entonces ahí ya se te está alumbrando en esa área ministerial, ¿verdad? O de servicio. El área a lo mejor familiar, ¿no? A lo mejor oscuramente, ¿cómo nos damos cuenta de lo que es oscuro y lo que es tinieblas? Porque no hay una buena relación. A lo mejor alguien aquí me puede decir, yo no tengo una buena relación con mi mamá, yo no tengo una buena relación con mi papá. Entonces ahí esa área está en ¿qué? En oscuridad. ¿Por qué? Porque si está la vida de Cristo, está la luz, tiene que resplandecer. Entonces falta que yo venga a mí el entendimiento para ver cuál es mi responsabilidad, porque una relación es de dos, ¿cierto? Entonces, uno hace una parte y el otro también, pero cuando yo quiero que una relación esté bien, pues ¿cuántos saben que uno puede cambiar la relación del otro? Sí se puede, porque si tú eres la luz, vas a poder ayudar a la otra persona y van a poder entonces resplandecer. Entonces la luz, acuérdense que la luz prevalece. Entonces sí se puede. No dudes, créele, confía en Dios y di, Señor, yo llevo una mala relación con mi mamá, o sea, siempre piensa que yo hago las cosas con propósito, o sea, que a fuerza piensa que yo lo hago con toda la intención. O sea, está pensando siempre, no sé por qué lo piensa, mejor porque tiene un mal concepto, no sé, Señor, pero yo, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Yo qué debo hacer cuando eso pasa? Entonces el Señor te va a alumbrar los ojos de tu entendimiento y te va a decir, ¿sabes qué? Háblale siempre la verdad, muéstrasela claramente y deja que ella vea, ¿verdad? Y sí, de verdad funciona. Después ya se dan cuenta, no, pues ya me estoy dando cuenta que yo soy la que, ¿verdad? Está empezando, soy la persona la que está constantemente, porque tengo un patrón de pensamiento, ¿verdad? Y entonces pueda corregir el otro o la otra persona. Es importante para nosotros darnos cuenta que la luz es Cristo, tanto la vida. Ok, bueno, aquí hasta acá tenemos lo que es, vamos al versículo 5 que también tiene que ver. Aquí nos habla en Juan 12:46, vamos a Juan 12:46, acompáñenme ahí. Este ya lo leímos, espérenme. Efesios 2:4. Efesios 2:4, estamos aquí. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué dice el 6? A ver, ¿quién me apoya leyendo? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El 7, a ver, ¿quién más me apoya con el 7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, el 8. ¿Alguien con el 8? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí que nos está hablando entonces en Efesios, nos está hablando de la misericordia y ese amor de Dios, pero que está inmerso en esa característica, ¿verdad? De la luz. Ajá. De que esa luz nos da entendimiento de cuánta misericordia, cuánto amor tuvo el Padre que envió a Jesús. Ajá. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Nos dio vida. ¿Sí? Y esa vida de Cristo nos da vida eterna, nos da salvación. Por medio, dice, de la fe. Somos salvos. Es decir, perdonados. Eso es salvo, perdonado de tus pecados. Pero es necesario, como hace rato escuchábamos, confesar, no ocultar el pecado, ¿verdad? Porque si lo ocultamos, no puede ser confesado, no podemos confesarlo, ni tampoco puede ser perdonado. No es... hay otro, Efesios 5:5 y 5:8, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, nada de la oscuridad. Esto entra en lo oscuro, en las tinieblas, ¿verdad? Y 5:8 dice: porque en otro tiempo éramos tinieblas. ¿Quiénes? Los que han creído en Jesús, los que tienen la vida y tienen la luz, que es Cristo. Eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. ¿Cómo demuestran que son luz? Andando como hijos de luz. Andar habla de caminar, habla de vivir, habla de conducirte, de cómo tú andas en la vida, cómo te comportas en tu casa, cómo te comportas en la escuela, cómo te comportas en el trabajo, para los que trabajan, cómo te comportas, ahí es donde se ve. Bueno, entonces el verbo, que es Cristo mismo, es la vida, es la luz que alumbra nuestra oscuridad. Entonces las áreas de nuestra vida van a ser descubiertas, chicos, ¿sí? No es el pastor, no es el maestro, no es nadie. Es la palabra misma que descubre en nosotros lo que hay, ¿verdad? Y lo que tenemos que arrepentirnos y confesar. Y confesar. Porque Él, siendo misericordioso, habla de ser paciente. Él es paciente con todos nosotros, ¿sí? Deseando que todos lleguemos al arrepentimiento y ninguno perezca. El deseo de nuestro Dios es ese, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Juan 1:6. Acompáñenme ahí, le vamos a dar lectura todos. Juan 1:6 en su Biblia. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién no tiene Biblia? La mano, todos tienen, ¿verdad? Su Biblia. Nada más Gabriel, ¿verdad? Ahorita con Cristian, por favor, van leyendo.
Juan 1:6. No tenemos una Biblia por ahí. ¿No quieres? No está, para que estés. Mira, aquí para que no sé. Esta es otra versión, pero ahí viene. Juan 1:6. ¿Ya estamos ahí? Dice ahí, fíjense, hubo un hombre, a ver, vamos a leerlo todos, del 1 al 6 al 13. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, quiero escuchar a todos, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. A ver, por aquí de mi lado derecho no escucho a ninguno. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. ¿Sí van en el 7? Sí. Bueno, hay quienes tienen versión actual y no pueden, va diferente, ¿vale? Pero tienen Reina Valera. Los que tienen Reina Valera vamos siguiéndolos, ¿sabes? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí. Aquí lo que hay que resaltar es la palabra enviado. Anoten, enviado. Aquí ustedes ya notaron las citas, ¿vale? Entonces nada más les voy a decir, la palabra enviado significa apostelo, así como se escucha, apostelo. Significa enviar para un servicio o comisión. Es decir que Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí como lo vemos, fue enviado. Quiere decir a un servicio, pero ¿enviado por quién? ¿Por algún hombre? ¿Dice ahí por quién? Sí dice, ¿verdad? A ver, díganme, ¿por quién fue enviado? Juan el Bautista fue enviado por quién. Dice Juan, no dice Bautista, pero dice Juan, y vamos a ver que más adelante se refiere a Juan el Bautista. Pero dice que fue enviado por quién? Por Dios, ¿verdad? De Dios, o sea, Dios lo envió. Y entonces, por eso ese enviado quiere decir que no fue por sí mismo o por él mismo. Fue respaldado por Dios para que fuera a una misión, a una comisión. Es decir, que cuando Dios nos envía, vamos respaldados. Cuando Dios, chicos, no nos envía, pues no vamos respaldados. Hay muchos de nosotros que podemos ir, ¿verdad? A lo mejor te dice mamá, ve, ¿cuántos les ha pasado, no? Que le dice, ve, le dice a tu hermano, ve a esto y lo otro, y le traes esto y lo otro. Pero te compras esto. Y dices, no mamá, yo voy. ¿Ah? Ahí sí. pero entonces en ese momento te dices, no, le dije
¿verdad? Él va respaldado, tú no. pero ahí sí queremos y levantamos la mano, ¿sí o no? Entonces, bueno, es mejor dejar que vaya al que es enviado, ¿verdad? Porque está comisionado y va respaldado por la autoridad. Fíjense, hasta en eso, ¿verdad? Entonces vemos que Juan el Bautista, pues, sabía por qué tenía que ir, porque él era el encomendado. Y no iba por algo egoísta o iba por algún beneficio, no. Iba porque él había creído en la vida y en aquel que es la vida y la luz, ¿sí? Él ya había tenido ese entendimiento. Entonces, es por eso. Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí está, Hechos 13:1-3. Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fíjense: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aún ahí vemos que el enviado, ¿verdad?, era por Dios, era por el Señor. El Señor decía quiénes. Entonces, si tú tienes un llamado de Dios para la alabanza, pues tienes que darle respuesta a Dios, ¿verdad? Cada uno sabe, ¿verdad?, si Dios le ha puesto ese llamado, y entonces hay que obedecer el llamado. Pero si no te ha llamado, ¿verdad?, y a lo mejor dices, bueno, ¿cómo sabré que sí o no? Bueno, tú aprendes el instrumento, ¿verdad? Y ya más adelante, el Señor, en tu relación con Dios, en tu conocimiento que vayas teniendo de Él, sabrás, ¿verdad?, el momento, el tiempo y todo lo que Él vaya poniendo en ti, ¿sabes? Es algo que es una convicción que Él va poniendo, Él va preparando. Él te habla a veces con tus padres, te habla por medio de otras autoridades, te confirma y tú dices, ay, a lo mejor hasta tú te sientes incapaz. Y dices, no, es que yo no. Pero si te ha llamado, Él te capacita, ¿sí? Así tú te sientes la más incapaz o el más incapaz de todos. Pero si Él te ha llamado, Él te respalda. Entonces, aquí qué importante es que tengamos, que realmente ese llamado venga de Dios. Y Él lo va poniendo en nuestros corazones. No crean que todos ya sabemos, yo ya sé, voy a ser pastor, voy a ser profeta. No, eso en el caminar, ¿verdad?, se va sabiendo. En el servirle al Señor. Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por Él. Y bueno, ahí vemos el llamado. Juan, también ya habíamos dicho que, aquí no lo habíamos dicho. Me quedé con una parte donde vi. Aquí Juan significa, anoten, Jehová ha mostrado favor. Jehová ha mostrado favor. O impartido gracia. Aquí en Lucas 7:24 al 27 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué solicitaste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, es este quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿A quién se está refiriendo el escritor de Lucas? Dice que él iba a preparar el camino.
delante de ti. Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Ajá. Estos versículos nos reflejan a Juan el Bautista. Él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Él fue el profeta último y el primero del Nuevo Testamento. Vamos a Juan 1:7 en nuestro... Dice, este vino por testimonio, ¿quién? Juan el Bautista. Para que diese testimonio de la luz. Ah, Juan el Bautista iba a dar testimonio de la luz que estaba en él y que iba a venir. Estaba en él porque acuérdense que el Padre y el Espíritu Santo operan, pero lo iba a ver en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo, personificado. ¿Ok? Y dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el fin? Que creyeran en él, en Jesús, en la vida. Pero Juan el Bautista iba a dar testimonio. Ahora, el propósito de Juan fue dar testimonio de Jesús, vino a preparar el corazón de la gente. Eso fue lo que vino a hacer para Cristo. ¿Sabes lo que tú haces cuando tú le compartes a alguien? Cuando tú le dices, oye, mira, si tú ya te diste cuenta que mintió y le dices, oye, me mentiste, es que eso no es correcto, es que bueno, a lo mejor no le dices como, eso no es correcto, ¿eh? Pero le dices, me mentiste y por eso sucedió esto, porque todo pecado trae una consecuencia. Y entonces tú le haces ver, ¿verdad? Esa parte, tú estás dando testimonio de quién, de la luz que es Jesús. Estás dando testimonio, ¿sí? Es lo que Juan el Bautista vino a hacer, vino a dar testimonio de Jesús, ¿sí? Él vino a preparar el camino. Y por eso fue un testigo que anunciaba la venida de Jesús, con el objetivo de que creyeran en Jesús. Ahora, la palabra testimonio, anota ahí, es la proclamación directa. Es la proclamación directa. Avi, ¿te sientes bien? Ah, ok. Puedes ir al sanitario, ¿eh? No hay problema. Entonces, definamos qué es testimonio. Es la proclamación directa y pública del propósito de Dios de salvar a todos en Jesús. Repito, testimonio es la proclamación directa y pública del propósito de Dios de salvar a todos en Jesús. O sea que este hombre, Juan el Bautista, era un proclamador, ¿verdad? De Cristo. Y ahora, ¿cómo nosotros somos testimonios, chicos? Con nuestra vida. A veces no tienes que predicarles teología o tienes que predicarles todo el libro de Juan, ¿verdad? A veces no tienes que hacer eso en tu escuela, en tu trabajo, en la calle, con tu vida misma, con tu propia vida, que hable, ¿verdad? De que conoces a Jesús. Él es la luz, es la verdad. Y así es como damos testimonio. Ha habido un cambio de vida en nosotros. Miren, allí sí anótenlo porque no está anotado, es primera de Pedro 2:11. Juan 1:7. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos invita Pedro? Que nos demos cuenta que somos extranjeros peregrinos, ¿verdad? Todo aquel que tiene la vida, que tiene la luz de Cristo, es un peregrino en esta tierra, ¿verdad? Por ahí una película, el peregrino, algo así. No la peregrina, porque ese no es, ese no es la otra. Y esa película, bueno, habla de llevarte a Cristo, ¿no? Pero aquí vemos que Pedro dice, somos peregrinos y extranjeros, es decir, el que tiene la vida no puedes ser, digamos, poseedor de esta tierra, o en la tierra terrenal. ¿Por qué? Porque ha sido llamado a lugares celestiales, es decir, tiene una morada allá arriba, tiene una morada allá con Dios, con el Señor. Ajá. Entonces, está aquí de paso, en otras palabras, ¿verdad? Pero tiene que abstenerse de los deseos carnales, que son los que batallan contra la voluntad o contra nuestra alma. Un deseo carnal en nosotros, chicos, es la pereza. Batallamos con eso. De verdad es un deseo que dices, oh, las cobijas están bien calientitas. Es que, ¿no? Y ahí le buscas. Y más si son de los que se duermen con sus peluches. O si se duermen con una almohada que aman, que quieren mucho. No, pues así ni se quiere uno levantar. O con tus estas, ¿no? Que calentadores, ¿no? Que ya está ahí de animalitos. Y bueno, entonces menos vamos a querer. Y a veces nos están diciendo, ¿verdad? Ya levántate, no, ya es hora. ¿Y qué hacemos? Batallamos con eso. No todos, yo sé que algunos desde muy temprano ya están arriba, ¿verdad? Haciendo actividades, cosas. Pero esos son los deseos carnales. Otro deseo carnal, el egoísmo. También, ¿verdad? A lo mejor no todos, pero sí en algunos, el egoísmo. No toques mis cosas. No agarres, este es mío, ¿no? Y cosas así, porque esas son las batallas de la carne. Batallamos con ese tipo de situaciones. Y bueno, tenemos que abstenernos de eso, ¿verdad? Si tenemos la vida, tenemos la luz de Cristo. El Evangelio de Juan, aquí viendo, nos deja ver precisamente cómo el ser testimonio, ¿verdad?, nos lleva a dar testimonio de Cristo, es decir, a ser testigos de Jesucristo como lo fue Juan el Bautista. Hechos 1:6 al 8. Hechos 1:6 al 8. Yo creo que la luz se queda apagada, ¿verdad? Porque como que nos está, el calorcito nos está. Ahorita que vengan, lo quitamos, si no creo que nos estamos todos. Sí se siente el calorcito, y eso que estoy hasta acá. Ustedes yo creo que más, ¿no? Ya lo sintieron mucho. Entonces ahorita vamos a quitarle ahí. Entonces dice, fíjense, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo me imagino que eran como curiosos, ¿verdad? Querían saber todo, ¿no? A ver, dinos, yo quiero saber. Pero ahí vemos que Jesús no les dice, no les es concedido, ¿verdad? Por mi Padre. Entonces, pero les dice lo que sí se les ha concedido, fíjense, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué dice más? Y me serán testigos
Entonces cuando yo tengo la vida de Cristo, cuando yo me he arrepentido de mis pecados, he creído, he puesto mi confianza en Jesucristo, entonces yo vengo a ser bautizada por el Espíritu Santo, es decir, un nacer de nuevo. Entonces yo soy un testigo de Cristo. Ajá. Es decir, que doy testimonio con mi vida de que Él vive, de que Él está en mí. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 al 20. Dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. Esto es un mandato, ir, por eso dice ir, ¿verdad? Y hacer discípulos. ¿A quiénes? Se los está diciendo. A los testigos, ¿verdad? A los que tienen, son testimonio vivo y entonces son testigos. A aquellos discípulos, chicos. Ahora, ¿queremos ser discípulos de Jesús? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Podemos ser testigos también nosotros? Sí. Sí, se va aprendiendo. Se va aprendiendo. Segunda de Corintios 5:2. Perdón, 5:20. Me equivoqué. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Chicos, Dios habla a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y dice eficaz, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y lo más adentro para hablarnos. Y si Él dice reconcíliense con Dios, o sea, confiesen sus pecados, pídanle perdón, es porque Él nos está llamando a reconciliarnos con Él. Pueden pasarse para acá, chicos, quienes están de ese lado, por favor. Se pueden pasar, se pueden mover con toda libertad. Entonces, es ahí donde el reconciliarnos con Dios nos lleva a poder verdaderamente, ¿sí?, ser esos testimonios y esos testigos como Juan el Bautista. Entonces, Juan 1:8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea que Juan el Bautista no era la luz, ¿verdad que no? Porque ya vimos quién era la luz, el verbo de vida, Cristo mismo. Pero él estaba para dar testimonio de la luz. Vamos con el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí ya está hablando de quién. ¿De Juan el Bautista? Si dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? El verbo. ¿Quién? El verbo Cristo, ¿verdad? Él es la luz verdadera. Entonces, si hay una luz verdadera y una luz falsa, pues sí, ¿verdad? También el contraste de... Hay quienes se hacen pasar como Cristos, ¿verdad? Como Jesucristos o Jesucristo, y no lo son. Precisamente porque hay una luz verdadera, pero también hay una luz falsa. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y ese es Jesucristo. Por eso Él vino en carne. Juan el Bautista no era la luz verdadera.
Jesús era la luz verdadera, aunque hayan muchos, como decíamos, que se hacen pasar, ¿verdad? Ahí, primera de Juan 5:20. Y Juan 1:10. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A ver, ahí dice, entonces, el siguiente versículo, Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho por el mundo, pero el mundo no le conoció. Vamos a Juan 1:11. El 10 y el 11. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, su propia creación. Cuando se refiere al mundo no se refiere al planeta, se refiere a su creación, ¿sí? Al hombre. Entonces ahí ok. Es que estoy resumiéndoles, porque si no, no vamos a abarcar. Solo van anotando. Estas citas las van relacionando con el mismo versículo. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que estamos recibiendo de quién es Jesús y de quién era Juan el Bautista. ¿Ok? Y vamos a anotar en el 10 y 11 una cita que es Juan 1:14. Y también vamos a anotar Mateo 1:23. Hablando precisamente de Jesús, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces ahí vemos como el verbo hecho carne vino y habitó entre nosotros. Pero cuando dice que el mundo no le conoció, no se refiere, volvemos al punto, al planeta como tal, sino a los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. A eso se está refiriendo, ¿sí? Hoy nosotros entendemos que debemos de dar nuestra vida por Él en obediencia a su palabra. Juan 1:11, van a anotar también, Juan, a lo suyo vino, en el 11, van a poner ahí cuando dice, a lo suyo vino, le van a poner igual, refiriéndose al mundo. Y ya dijimos que cuando está hablando del mundo se refiere a las personas. Y luego, suyos no le recibieron, ahí le van a poner igual y van a poner al pueblo de Israel. O sea, se refiere a dos partes, ¿sí? A lo suyo vino, cuando dice, a lo suyo vino,
se refiere al mundo en general, como personas. Y cuando dice suyos no le recibieron, ahí se refiere al pueblo de Israel. Acuérdense que su pueblo fue el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y como referencias, Juan 1:12. Juan 1:12. Ok, Juan 1:12. También tenemos Colosenses 2:6. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y tenemos el versículo 12, ese 12 y 13, los vamos a apuntar aquí también. Juan, Juan 1, 12 y 13. Entonces, este 12 y 13 habla de algo bien importante. Habla de algo muy importante que quiere decir, si nosotros, que ahorita estamos escuchando, chicos, que Jesús es la vida, que Jesús es la luz, que Él es Dios mismo, entonces dice que todo aquel que le recibe, a los que creen, dice, en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquí entra no una oración por hacerla, y como alguna vez a lo mejor te dijeron que hicieras, ¿verdad? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Y tú qué dijiste? Pues sí, ¿no? A lo mejor por compromiso, ¿no? Pero si tú lo hiciste de todo tu corazón, ¿verdad? Consciente de que al recibir a Jesús, tú ibas a seguirle, ¿verdad? Y tú le conocías, entonces hiciste y te arrepentiste, porque acá hay unos puntos importantes. Te diste cuenta que eras pecador, porque eso debió haber pasado. Te diste cuenta que eras pecador, que merecías el castigo, pero que Él estaba dispuesto a perdonarte, ¿verdad? Y a limpiarte de todo pecado y toda maldad. Y entonces, ¿qué hiciste? Le recibes, ¿verdad? Como tu Señor y Salvador. Y entonces crees que el sacrificio de Cristo en la cruz te ha perdonado todos esos pecados que cometiste, ¿verdad? Todos esos pecados. A lo mejor tú dices, es que yo no sabía que tener relaciones sexuales con una persona que era mi novio o que era una persona del sexo opuesto, pues era pecado, ¿verdad? Como dice la escritura, fornicación. Yo no sabía. Ah, bueno, pero me arrepiento. Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Me arrepiento de eso. Entonces, ¿qué pasa? Dios te perdona de todo eso, de todo ese pecado, ¿sí? Porque te estás arrepintiendo y estás poniendo al final de cuentas tu confianza en Él y te reservas para el día, ¿verdad? Que Dios tenga a la persona correcta o a la persona indicada, ¿verdad? Y entonces tú estás con la vida de Cristo, tú estás con la luz de Cristo, porque estás tomando una decisión de arrepentimiento y de fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y no vas a permitir, ¿verdad?, que otra vez el pecado pues invada y decides, no lo voy a hacer. Entonces, en ese momento tú estás recibiendo la vida de Dios y el poder de Dios para poder vencer. Entonces, tienes un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Ser hija de Dios y hijo de Dios. Ah, pero ¿qué crees? Que
allá afuera tus amigas o tus amigos se van a burlar. Así, ¿cómo crees? ¿Verdad? ¿Cómo crees que tú? No. O sea, no, o sea, si tú ya, ya perdiste, ¿no? O sea, ya estuvo mal la situación, tú cometiste un error pues eso no, u otra, ¿no? Te pueden decir, no, eso ni es pecado, o sea, ¿tú qué te preocupas? ¿Verdad? Todas lo hacen, todas o todos, ¿no? Y te provocan a caer en cosas ilícitas, que son pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Realmente considerar que yo le he recibido, que tú le has recibido, chico y chica, que tú le crees en su nombre y que Él te ha perdonado todos tus pecados y por eso puedes ser hijo de Dios. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Es decir, como Él anduvo, ¿verdad? Andar en Él. Recibir a Jesús significa aceptar, chicos, aceptar los términos y condiciones de Él, no los tuyos, sino los de Él, porque en Él está la vida y en Él está la luz de los hombres. Hechos 2:41, aquí mismo ponemos Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí estas personas recibieron la palabra, el mensaje que estaban recibiendo. Se dieron cuenta de que eran personas que habían pecado, que necesitaban el perdón. Ahora, el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra engendrado, anoten ahí, significa nenao, así como se escucha, nenao, en el hebreo, nenao, no, perdón, en el griego. Sí, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces, nenao significa procrear o regenerar. Procrear o regenerar. O concebidos, ser parte de. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Es decir, que Dios, chicos, nos tenía en su plan, en su voluntad. No fue que mamá y papá hayan decidido, sino que fue Dios quien determinó y decidió llamarnos a Él. Que hoy estemos aquí conociéndolo, que hoy estemos aquí recibiendo como estos hombres y mujeres y personas que le recibieron, más a todos aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesucristo hay salvación y vida eterna, ¿verdad? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pregunta, que se la van a llevar, no me respondan. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo ese derecho, ¿verdad? Yo tengo ese derecho de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios? Bueno, ya se los dejo a su, ¿verdad? A ustedes, que ustedes se pregunten y se den cuenta que si ustedes ya le recibieron y creyeron en su nombre, entonces son hijos de Dios e hijas de Dios, con un derecho que Él les ha dado, y son engendrados
no por voluntad de sus padres, sino por voluntad de Dios, porque Él los escogió, Él los llamó. Entonces, hay veces que nos llega a decir los papás cuando están enojados, ¿no? Cuando están así mal, ay, me arrepiento de que hayas nacido, o empiezan a decir palabras, ¿verdad? Que tú dices, que a veces hieren y lastiman. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo ya le recibí, si yo tengo la vida, ¿verdad? La vida de Cristo, la luz de Cristo, pues ¿qué crees, papá, mamá? ¿Verdad? Con todo respeto, pues es el Señor, ¿verdad? Es Dios quien me llamó y quien me tiene aquí, ¿verdad? No vengo por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Y de verdad, muchos de nosotros que hemos recibido, tenemos ese privilegio y ese ser hechos hijos de Dios. Entonces, agradecemos a Dios porque Él nos ha dado. Él nos ha dado de su palabra para que nosotros podamos verdaderamente, ¿verdad?, tener la vida que es Cristo, la luz. Vimos sus características, pero también vimos que hubo un hombre que fue Juan el Bautista. Y tú y yo vamos a llegar a ser hombres y mujeres que podemos dar testimonio como Juan el Bautista, ¿verdad? Ser testigos de que Cristo, ¿verdad?, está en mí, de que soy hijo de Dios e hija de Dios. Entonces, pues vamos a orar, pónganse de pie, vamos a darle gracias si tú lo tienes, a darle gracias si tú lo tienes, ese privilegio porque de ser hecho hijo de Dios. Y si tú no lo tienes y tú dices, no, pues yo no lo tengo, ¿qué entonces debo hacer? Puedes hablarlo con Él, ¿verdad? Él está aquí, Él nos escucha, Él oye, y entonces le puedas decir, yo quiero recibirte, ¿verdad? Yo quiero recibirte en mi corazón, yo quiero creer en tu nombre, ¿verdad? Creer que el sacrificio de Cristo me perdonó mis pecados y me da el derecho de ser hijo e hija de Dios. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Ahí en tu lugar tú sabes cuál es tu condición en estos momentos. Si tú dices, sí, Señor, yo te he creído, yo te he recibido, dale gracias. Dale gracias. Dile gracias, Jesús, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. Él me ama, Él me ha llamado a su vida eterna. Entonces, pero si tú dices, no, yo no he vivido esta vida espiritual, ¿verdad? Y el área espiritual en mi vida está muerta, pues hoy es la oportunidad, ¿verdad? De que le digas, ven a mi corazón, ven a mi vida, pero de una manera consciente de que tú sabes que eres un pecador delante de su presencia, ¿verdad? Que merecemos castigo y que queremos el perdón de pecados. Que necesitamos el sacrificio de Cristo y el perdón de pecados para poder entonces nosotros tener la fe, la confianza plena en que somos hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces, inclina tu rostro, cierra tus ojos para no te distraerte con nada y en este momento asincérate, chico y chica, con el Señor. Él está aquí, Él no se ha ido. Nosotros somos los que nos distraemos, pero Él no. Él sigue con su palabra hablándote. Y yo sé que te ha hablado en este momento y que está esperando que tú le des una respuesta desde tu interior, desde tu corazón, desde tus pensamientos. Y le pidas a Él que te ayude a recibirle. Que le pidas a Él perdón por tus pecados que has cometido. Que tú en tu conciencia sabes que han provocado en tu vida culpa, pero tú has querido acallar tu conciencia. Tú has querido decir, no pasa nada. Si yo le miento a mi mamá, si yo tomo lo que no es mío, si yo fornico, ¿verdad? Si yo hago cosas o veo cosas en el internet que perturban la mente, ¿verdad?
que me llevan a desear lo carnal, entonces tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme porque eso me va a destruir, me va a llevar a la muerte espiritual. Y yo quiero la vida de Jesús, la vida de Dios. Dile ahí donde estás en tu lugar, habla con Él y dile: Señor, yo quiero esa vida porque me doy cuenta que peco contra ti, que hago lo malo ante tus ojos, que por más que quisiera no hacerlo, lo hago, Señor. Perdóname, perdóname, yo te necesito, ayúdame, ayúdame. Mi corazón, Señor, se está volviendo rencoroso. Me doy cuenta que me hacen algo y no los quiero perdonar. También eso es pecado, chicos. Me doy cuenta que no me dan y yo tampoco les doy. ¿Por qué? Porque realmente no tengo la vida de Dios. Ayúdame. Yo necesito, Señor, que me cambies, que me transformes, que suceda un nacer de nuevo en mi corazón por tu palabra de verdad. A través de Cristo, el sacrificio perfecto en la cruz. Yo sé, Señor, que ese sacrificio es tan real como tu presencia a través de tu palabra. Es tan real que tú estás viendo el corazón de cada joven y de cada señorita. Y tú estás hablando a sus corazones, aunque hay estorbos que quieren impedir que ellos se concentren en ti. Pero tú, Señor, puedes hacer a un lado todo aquello que estorbe y les permitas, Señor, que sean iluminados sus corazones, Señor, con tu palabra. Abre el entendimiento, Señor, de cada uno de ellos y que abra su corazón contigo, que tengan la confianza de hablarte a ti las cosas, porque tú no eres un Dios malo, tú no eres un Dios cruel. Tú eres un Dios que está esperando en amor y en paciencia que ellos abran su corazón a ti. Señor, que estos chicos puedan entender que es por voluntad tuya que están aquí, que eres tú poniendo sus corazones para que escuchen tu palabra, que independientemente de los padres, ellos necesitan darte una respuesta a ti, Señor. Oramos que así sea, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, Padre. Y perdónale sus pecados, Señor, que han cometido contra ti. Que ellos ya no quieran más pecar, Señor, sino que quieran, Señor, la vida de Cristo. Recibirte en su corazón, que tú seas su Señor y su Salvador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Abran sus ojos, chicos, antes de irnos.